Bueno, clase, espero que se sientan con muchas ganas de aprender mucha ciencia, mucha física hoy, porque vamos a hablar acerca de la termodinámica. Bueno, ¿qué es la termodinámica? Como he puesto aquí, es una rama de la física que estudia la naturaleza y sobre todo la interacción de las distintas energías, pero haciendo sobre todo hincapié en el calor. Sí, para la termodinámica la principal energía suele ser el calor, porque es en general una mediadora, digámoslo así, entre muchos distintos tipos de energía, pero no es la única forma de mediar energías, ¿ya? Esta medida de calor la vamos a conseguir a través de la medición de distintas propiedades de un cuerpo. Estas propiedades pueden ser la temperatura, la masa, la presión, el volumen, el calor específico, como ya hemos de ver, el calor latente. Existen varias propiedades que nos van a dar muchas pistas acerca de cómo poder encontrar la medida de estas energías, ¿ya? Y hablemos entonces de la temperatura, porque hay aquí una confusión muy grande. Normalmente solemos pensar que algo está caliente cuando tiene mucha temperatura, lo cual sí es cierto, pero a medias, porque calor y temperatura no son lo mismo. Veamos de qué se trata la temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética, promedio de las partículas de un sistema. No olvidemos que un sistema es como una parte del universo y nos olvidamos de todo lo que está alrededor, ¿no? Solamente esto. Por poner un ejemplo, un sistema vendría a ser la clase del profesor, donde estoy aquí en este momento. El cuarto, la habitación donde estoy, ese sería mi sistema. Y me olvido de que afuera puede haber el resto de la casa, de que puede estar la calle, que puede estar la ciudad, etc. Me olvido completamente. Eso es un sistema. Entonces, cuando yo mido la energía cinética promedio de las partículas de un sistema, a esa medida le llamamos temperatura. Ahora, ¿qué es la energía cinética promedio? Podemos imaginar que las partículas están ahí como locas, moviéndose por todo lado. Si yo pudiera medir la energía cinética, la energía de movimiento de la velocidad de cada una de esas partículas y sacar un promedio, eso vendría a ser la temperatura, ¿ya? Por tanto, no es exactamente una energía como tal, o más bien dicho, no es como el calor como tal en sí, porque es una media, no nos está diciendo del todo si es que es en verdad, o digámoslo así, la cantidad de calor precisa que tiene en este momento, es una media. Ya, ahora existen varias unidades de medida para enfrentar este reto de asumir y contar cuál es la temperatura, contabilizar cuál es la temperatura de un cuerpo. Tenemos los grados Celsius o centígrados, que ya les vamos a hablar en un momento, los grados Fahrenheit, también súper conocidos, los grados Kelvin, de pronto ya no tan conocidos, pero súper usados, eso sí, en la ciencia, y los grados Rankine, quizás estos no son, o son los menos conocidos, pero también son muy utilizados, ¿ya? Estos serían las principales unidades para medir la temperatura. Veamos entonces de qué se trata cada una de estas unidades. Hablemos ahora de las distintas medidas para la temperatura, ¿no? Las unidades de medida que podemos utilizar para hacer una medición de la temperatura. En primer lugar tenemos grado centígrado o grado Celsius, ¿no? En honor al científico que lo inventó, científico sueco Celsius. Esta es una de las unidades más usadas alrededor del mundo, quizás sea la más usada incluso. Esta unidad toma como referencia a los 0 grados centígrados como la temperatura de congelación del agua. Y 100 grados centígrados, en cambio, la temperatura de ebullición. ¿Qué es lo que hizo este científico Celsius? Pues él agarró y puso un termómetro, ¿no? en una superficie donde estaba agua congelada, en un envase, ¿no? A donde marcó, a eso le puso una rayita y dijo 0. Luego empezó a calentar el agua hasta que hirviera, y en cambio donde marcó más arriba, ahí le puso 100 y dividió todo en 100 partes. Entonces de ahí nace esta unidad que es de grados Celsius, que como decía es tal vez la más usada alrededor de todo el mundo, que es la que normalmente hablamos cuando decimos el agua hierve a 100 grados, nos referimos a 100 grados Celsius, ¿no? Bueno, ahora el grado Fahrenheit, esta es una unidad también súper usada, sobre todo en países como Estados Unidos, pero no está tan claro cómo surgió, y es que el científico Fahrenheit, él tenía un cierto conflicto con los grados Celsius, porque los grados Celsius tenían temperaturas negativas, ¿no? Como ya conocemos, es súper común que se hable de una temperatura de menos 10 grados, menos 20 grados, menos 5 grados. Entonces, esto no le gustaba a Fahrenheit. Y ahí hay un poco de controversia en que no se sabe exactamente cómo hizo Fahrenheit para poner su escala. Algunos dicen que lo que él usó es una solución salina de agua, ¿no? Y ver dónde se congelaba, que por culpa de la sal se congela a una temperatura menor.
y luego empezó a tomar una temperatura más alta allá donde hervía el agua y dividió eso, pero no está tan claro, ¿no? También hay otros que dicen que en cambio tomó su propia temperatura como límite tope hasta donde podía llegar. E incluso hay una historia un poco perturbadora que dice que él tomó sangre y la hizo congelar y hervir y tomó esos extremos como la referencia para su escala. Pero sea como sea, es una unidad que se ha popularizado muchísimo, ¿no? Para la escala Fahrenheit, en cambio, la temperatura de congelación del agua es 32 grados. Sí, 32 grados Fahrenheit vendría a ser el equivalente de 0 grados centígrados. Mientras que la temperatura de ebullición del agua es 180 grados Fahrenheit. Es decir, 180 grados Fahrenheit vendrían a ser 100 grados centígrados. Ahí está la equivalencia. Si hacemos un poquito de matemáticas, para aquellos los que les guste la ecuación de la recta, pues podemos hacer una función bien rapidita y obtener esta ecuación, que es la más usada para transformar de grados centígrados a grados Fahrenheit, ¿no? Si yo a mis grados centígrados los multiplico por 9/5 y al resultado le sumo 32, pues yo obtengo la temperatura en grados Fahrenheit. Por otra parte, también tenemos al grado Kelvin. Bueno, el grado Kelvin fue creado por el científico del mismo nombre como una corrección de la escala centígrada, pero para poder tomar a lo que se llama una escala absoluta, que busca entender el cero absoluto, que es una temperatura a la cual se va a congelar completamente todo. Es un punto en el que ni siquiera las estructuras internas del átomo se mueven. Básicamente es una temperatura a la cual se quita de todo movimiento a la materia. Eso vendría a ser el cero absoluto. El cero absoluto, en la época que Kelvin creó esta escala, ya era algo de lo que se discutía, ¿no? Ya se tenía un poco más de conocimiento científico sobre termodinámica. De ahí que él quisiera corregir a la escala centígrada para darle ya este aspecto. Entonces, se calcula mediante esta fórmula. Tenemos grado Kelvin, vendría a ser igual a grado centígrado más 273. Aquí puse un pequeño disclaimer. Bueno, no es más 273. Si queremos ser súper exactos, vendría a ser más 273,15. Pero vamos a olvidar de eso. Vamos a utilizar sobre todo más 273. Algo importante es que esta es la medida oficial del sistema internacional, ¿sí? A pesar de que usualmente, digamos, para reportes meteorológicos o todo este tipo de aplicaciones más comunes, más mundanas, por decirlo así, como cocinas o demás cosas así, utilizamos la temperatura centígrada o la temperatura Fahrenheit. En términos científicos, sobre todo en el sistema internacional, se utiliza el grado Kelvin. Es súper utilizado. Pero también existe el grado Rankine. Rankine fue creado, este grado, bueno, por el científico del mismo nombre, ¿no? Rankine, que era un ingeniero. Y básicamente viene a ser algo muy similar al grado Kelvin. Es una corrección, pero esta vez de la escala Fahrenheit, para tomar en cuenta al cero absoluto, ¿sí? Para formar una escala absoluta. Esta es muy utilizada dentro de la ingeniería, sobre todo en ingeniería como en países como Estados Unidos, donde utiliza mucho el grado Fahrenheit. Y se calcula en cambio como grado Rankine es igual a grado Fahrenheit más 460. De nuevo, pequeño disclaimer, no es exactamente más 460, es más 459.67, pero nos daremos un poquito la vista gorda y diremos una aproximación, más 460 y nadie se muere, ¿no? Bueno, pero estas son las principales escalas que se utilizan para medir la temperatura. Espero que haya quedado claro.